Jesús, misericordia. Fuera, la niña no está muerta, está dormida. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un personaje que se arrodilló ante él y le dijo: Mi hija acaba de morir, pero ven tú, ponle la mano en la cabeza y vivirá. Jesús lo siguió con sus discípulos. Entretanto, una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo: Ánimo, hija, tu fe te ha curado. Y en aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a la casa del personaje y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente, dijo: Fuera, la niña no está muerta, está dormida. Se reían de él. Cuando echaron a la gente, entró él, cogió la niña de la mano y ella se puso de pie. La noticia se divulgó por toda aquella comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué alegría, queridos hermanos, compartir con ustedes hoy la palabra de Dios en este lunes 5 de julio, inicio de semana, donde el Señor Todopoderoso nos regala 1000 bendiciones, donde el Señor Todopoderoso nos regala por medio de su santa palabra sanación, liberación, purificación, donde el Señor por su santa palabra pues nos dice: levantémonos ya de tanta muerte, levantémonos de nuestra enfermedad. ¿En qué estamos muertos? Puede que nosotros estemos muertos en el pecado, y hoy el Señor aparece dándonos una palabra de aliento por medio de su santa palabra, una palabra de esperanza, un mensaje de entusiasmo, un mensaje de sanación, un mensaje de salvación para nuestra vida. Por eso, mis amados hermanos, vamos a invocar la presencia divina del Espíritu Santo sobre nuestra vida, sobre nuestros corazones, sobre nuestras familias, sobre nuestros enfermos, especialmente sobre nosotros en este momento, para poder escudriñar la santa palabra de Dios, sabiendo que hay vida allí, sabiendo que no podemos hacer nada si no escuchamos la palabra, si no atendemos el mensaje que el Señor hoy nos ha regalado. Por eso, mis apreciados hermanos, repitan después de mí, desde tu casa, desde tu trabajo, desde tus quehaceres, desde donde estés, desde la escuela, desde donde quiera que estés, querido hermano, pues colócate en presencia del Señor para que el Señor proteja tu vida, para que el Señor hoy bendiga todos tus proyectos. Por eso digámosle al Señor: Santo y Divino Espíritu, llénanos de tu luz, de tu amor, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios que es en realidad, y que ejerza en nosotros fuerza de conversión. Amén. Queridos hermanos, en este lunes 5 de julio aparece una palabra de parte del autor sagrado, y la encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo 18 al 26. Mi hija acaba de morir, pero ven tú y colócale la mano, ella vivirá. Nosotros, queridos hermanos, tenemos una gran recomendación de los sacerdotes, el Salmo 90. Y dice: Dios mío, confío en ti. Hay una primera estrofa del Salmo que dice: Tú que habitas al amparo del Altísimo y que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor: refugio mío, alcanzar mío, Dios mío, en ti confío. Hoy
confiamos en el Señor. Hoy necesitamos ir al médico por excelencia. Hoy necesitamos ir al dueño de la vida. Hoy necesitamos ir al dueño de la mies para que bendiga a cada uno de nuestros enfermos. Para que te bendiga a ti, querido hermano, que estás en casa, que estás enfermo, que estás un poco triste. En este día, querido hermano, el Señor quiere estar en tu casa. El Señor quiere sanarte. El Señor quiere liberarte. El Señor quiere ser la sanación de tu familia, de esa enfermedad que tú tienes, que a veces dices, esta terrible enfermedad no puedo con ella, pero el Señor dice, aquí estoy para cargar con todas tus enfermedades. El Señor ha venido, en verdad, pues dice la gente, este COVID-19 ha venido para quedarse, pero es que el Señor ya ha venido y está con nosotros para sanarnos, está con nosotros para liberarnos, está con nosotros para cubrirnos con su sangre preciosa. Hoy nosotros escuchamos este evangelio hermoso y con la sangre de Cristo, pues le pedimos al Señor que proteja a nuestro sacerdote, a este sacerdote que ha sido llamado desde el vientre de su madre, a este sacerdote de Dios Altísimo, el Padre José Cristóbal Araujo, al cual hoy le pido, Señor, que seas tú que coloques la mano allí sobre este santo varón, sobre este santo sacerdote y le des la sanación, Señor. Toca sus pulmones, Señor, toca su garganta, Padre amado, toca, Padre amado, cada instante, cada momento de la vida del Padre. Toca, Señor, cada órgano afectado, Señor, y sánale, Padre amado, cada arteria, Padre amado. Tú conoces, Señor, la dificultad, tú conoces la enfermedad, Señor Jesús. Por eso tú has venido, Señor, para estar con nosotros. Querido hermano, hoy la palabra de Dios, hoy el mensaje de salvación viene desde una persona. Dice el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 9, versículo 18 y siguiente, que un personaje se le acerca a Jesús en el momento que Jesús está hablando con alguna otra persona. Pero hay un momento porque el Señor está a la espera de cada uno de nosotros. El Señor está siempre tratando de estar ocupado al servicio, pero siempre está esperando que tú o que yo lleguemos a esperar a esa réplica o a esa exclamación que hacemos nosotros diciéndole: Señor, ven a mi casa, Señor, ven a liberarme, Señor, ven a salvarme, Señor, ven a purificarme, Señor, ven a curar a mi familiar, a mi hija que está enferma, que ha muerto, incluso dice este personaje. Si nosotros observamos el Evangelio de San Marcos, el capítulo 5, versículo 21 y siguiente, nos va a hablar acerca de este personaje y descubrimos que es la hija de Jairo. Está hablando acerca de Jairo. Este personaje se llama Jairo. Su hija acaba de morir. Pero Jesús emprende un viaje porque el Señor sabe que Él es la sanación, que Él es la liberación. Y también Jairo comprende que el Señor es el Mesías y que Él trae la resurrección. Porque nosotros necesitamos comprender, pero también tener fe plena de que el Señor nos sana, de que el Señor nos libera, de que el Señor nos quita toda enfermedad, dolencia, incluso nos salva de la muerte. Nos resucita el Señor. ¿Y cuántas veces no nos ha resucitado el Señor a nosotros? ¿Cuántas veces nosotros hemos estado muertos en el pecado? Nos ha levantado el Señor de la nada, de la basura. Como dice San Pablo, yo que soy un aborto, y el Señor lo ha llamado para que sea su santo apóstol. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido falla, hemos tenido dificultad, hemos tenido tantos errores en nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido tantos pecados y no somos dignos de estar en la presencia del Señor? Pero el Señor aparece con una palabra. El Señor aparece con una sonrisa. El Señor aparece con un mensaje de misericordia para que nosotros podamos volver a Él. Jesús emprende un viaje hasta la casa de la hija de este personaje, que su hija acaba de morir. El Señor quiere levantar a esta hija de la muerte. El Señor quiere resucitar a la hija del personaje, de ese personaje que nos lo aclara
el Evangelio de San Marcos, que nos dice que es Jairo. Entre tanto, mis hermanos, Jesús, al caminar, una mujer que sufría flujo de sangre desde ya hacían 12 años, se acercó a Jesús por detrás y le tocó el manto. Esta mujer ya había oído hablar de Jesús. Esta mujer, al igual que muchos de nosotros, había oído hablar de la medicina que es el Señor, de la grandeza que tiene el Señor, de los grandes milagros que hacía el Señor. Pero muchas veces a nosotros el Señor no nos puede hacer el milagro, porque nos sucede lo que pasó en el Evangelio del día de ayer, pues que no tenemos fe, como lo dice San Marcos capítulo 6, versículo del 1 al 6, cuando en su propio pueblo no tenían fe en ese que ha nacido, que ha salido de allí de Nazaret. Mis queridos hermanos, hoy la palabra de Dios nos dice que esta mujer que sufría flujo de sangre tocó al Señor por detrás, tocó el borde de su manto porque sabía que con solo tocarle su manto ella se curaría. Dice el Evangelio de San Marcos que esta mujer había gastado su fortuna en un médico, en otro médico, en un andar, en un venir, en un ir, y ya había quedado sin nada. Queridos hermanos, en una realidad podemos entender nosotros que hasta pudo haber visitado brujos esta mujer en su desesperación por no curarse. En 12 años había visitado hasta estas personas, santeros, brujos, curanderos, pero escuchó hablar de Jesús y ella colocó toda la fe, porque no tenía más nada. Jesús que nos sana sin cobrarnos un centavo. Jesús que nos sana sin ni siquiera pedirnos el valor de una cita, el valor que puede cobrar un médico por observar un paciente. Jesús no nos cobra nada. Jesús solamente nos dice: ten fe y yo te voy a curar. Y aparece esta mujer tocándole el manto de Jesús. ¿Y qué pasó? Pues quedó sana. Toda su fortuna la había perdido. Toda su fortuna la había gastado en esta enfermedad. Pero no falló el Señor. Porque el Señor nunca nos falla. Ya lo dice el Salmo 90. Al amparo del Altísimo tenemos que estar todos nosotros. Mis apreciados hermanos, Jesús sigue caminando. Aunque dice el Evangelio de San Marcos que Jesús se vuelve hacia atrás y pregunta: ¿quién me ha tocado? Acá en el Evangelio de San Mateo dice: Jesús se volvió y al verla le dijo: hija, tu fe te ha curado. Tu fe te ha sanado. Tu fe te ha salvado. Tu fe ha quitado la hemorragia que había de sangre en ti. ¿Cuántas hemorragias pueden haber en nosotros? Y nosotros no vamos al médico, a ese médico por excelencia, a cubrirnos con su sangre preciosa. En este tiempo donde existe la pandemia, donde nosotros no podemos ni siquiera visitar a un ser querido, porque muchas veces nosotros tenemos desconfianza de ese mismo Dios, de ese Dios que sana a los enfermos, de ese Dios que libera, de ese Dios que va, de ese Señor que cura, de ese Señor que se acerca a los leprosos y que me dice a mí que yo tengo que hacer lo mismo que Él hace. Y yo me restringo en tantas cosas. Señor, perdóname porque muchas veces no sé lo que hago. Señor, perdónanos porque a veces nosotros no nos ocupamos verdaderamente de tu gracia y de llevarla a nuestros hermanos. Mis queridos hermanos, Jesús llegó a la casa de Jairo, a la casa del personaje, y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente, esta niña había muerto. Dice que la niña también tenía 12 años. Acá en Venezuela, bueno, más que todo en la parte de los Andes, pues siempre se encuentra uno con un flautista, pero de repente no es con flautistas, sino con personas que tocan en los velorios y allí compran pues una botella de aguardiente y tocan toda la noche. Me imagino que no es una sola botella, sino que están allí
5 o 6 botellas de aguardiente y toda la noche cantan, toda la noche están allí con este alboroto. Y también estaban los otros personajes, gente que estaba alborotada porque lloraban, porque decían, la niña se murió y estas cosas. Jesús les dijo, fuera de aquí, la niña no está muerta, la niña está dormida. Pero ocurrió que se reían del Señor. ¿Cuántas veces no le he creído al Señor? ¿Cuántas veces, mis hermanos? ¿Cuántas veces yo predico una cosa y me río del Señor diciendo otra, haciendo otra, pensando otra, Señor? Perdónanos, Padre amado. ¿Cuántas veces, mis queridos hermanos, el Señor quiere sanarnos? El Señor quiere hacer una sanación por tus manos, como utilizándonos como esos personajes, profetas, como utilizó a sus apóstoles, como utilizaba a los discípulos, como instrumentos para sanar. Y no solamente me río del Señor, y yo solamente le digo al Señor que no soy digno, pero en realidad es que tengo miedo, en realidad es porque mi fe está muerta, en realidad es porque mi fe se ha derramado y se está botando, pero no la tengo arraigada en mi vida. Y hoy, mis queridos hermanos, Jesús le dice a la niña, levántate, la agarra de la mano y la coloca de pie. Después que se echaron a reír todas estas personas, y muchas veces se han echado a reír de Jesús, muchas veces se rieron de Dios. Si nosotros observamos en el Antiguo Testamento, por allá estaba Saraí detrás de la puerta, la esposa de Abraham. ¿Y qué hacía? Se reía porque el Señor le había dicho, el próximo año para esta misma fecha pasaré y tu esposa Saraí ya tendrá un hijo. Estará embarazada, ella dará a luz. Y se reía Sara. Y muchas veces nos sucede a nosotros porque no creemos en los instrumentos del Señor. De tal manera, queridos hermanos, que esta noticia se divulgó por toda la comarca. Y nosotros somos quienes necesitamos llevar el mensaje a todas las comarcas, a todas las comunidades, a todos los pueblos. Nosotros no podemos permitir, mis queridos hermanos, que las piedras hablen por nosotros. Jesús nos ha dicho, se cumplirá todo lo que yo diga, se cumplirá todo lo de la ley, se cumplirá, podrá pasar el cielo y la tierra, pero no pasará un punto y una coma que deja de cumplirse. Queridos hermanos, hagámosle caso al Señor. Llevemos el mensaje de salvación, llevemos el mensaje de sanación, llevemos el mensaje de Dios para que podamos nosotros alcanzar la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, muchas gracias por escuchar hoy la palabra de Dios. Hoy espero que cada oración que haya hecho en medio del Evangelio, pues que pueda llegar hasta nosotros, hasta nuestras familias, que pueda llegar hasta ese enfermo que está en tu casa, que pueda sanarlo, que pueda liberarlo de esa enfermedad, sobre todo esta terrible enfermedad como es el COVID-19. Que pase el Señor sanando a todos nuestros sacerdotes, que pase liberando a nuestro sacerdote, el Padre Cristóbal Araujo. Mis queridos hermanos, gracias por los aportes que han hecho con el Padre, tanto espiritual, en la oración, como el aporte económico. Pues como les decía en estos días, cuánta carestía es esta enfermedad, cuánta carestía cada medicamento. Gracias por ser tan generosos con nuestro sacerdote, con el Padre Cristóbal Araujo. Gracias, que Dios les pague. De antemano, un Dios les multiplique, que el Señor les recompense, que el Señor les bendiga todos los días, que el Señor Todopoderoso les devuelva todo en salud, en sabiduría, en discernimiento, en gracia del Espíritu Santo. Y todos los que quieran seguir aportando con el Padre Cristóbal en esta enfermedad, pues recordemos, queridos hermanos, mandarle un mensajito allí al WhatsApp o tratar de dejar todo allí en los comentarios. Recordemos que tu aporte es muy especial, pero sobre todo también ese aporte en la oración. Gracias querido hermano,
por orar por el Padre Cristóbal Araujo. Gracias por todos los que han colocado en los comentarios. Discípulo, gracias por el apoyo que prestan al Padre Cristóbal. No, yo les doy gracias a ustedes porque por medio de sus oraciones es que yo puedo hacer este discernimiento de la palabra para ustedes. Recordemos, queridos hermanos, pues también en nuestro canal de YouTube, El Discípulo, Conversión y Vida, estamos orando con la coronilla de la misericordia, pidiéndole al Señor todos los días a las 3 de la tarde por el Padre Cristóbal y por todos sus enfermos. Todos los viernes a las 3 de la tarde estamos orando con la coronilla y estamos reflexionando el Evangelio por Facebook. Por Facebook busca Tony Márquez y allí estamos reflexionando el Evangelio y orando por todos los enfermos con la coronilla de la misericordia. Queridos hermanos, que el Dios de la vida, que el Dios de la misericordia, que el Dios de la gloria, que el Dios todopoderoso que hoy me invita a sanar, que hoy me invita a orar, que hoy me invita a escuchar su santa palabra, ese mismo Dios todopoderoso que vive a la sombra del Omnipotente, que el Señor sea nuestro refugio, nuestro alcanzar, que sea nuestro Dios, porque en Él confiamos, y que Él sea el que nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Muchas gracias. Nos despedimos saludando a Mamita María. ¡Ánimo! Oremos con Mamita María por la salud del Padre Cristóbal Araujo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hola hermanitos, saludos, saludos. Te invitamos a suscribirse en nuestro canal Testimonio de Sanación con el Padre Cristóbal Araujo. Dale me gusta y deja tus comentarios. Dios los bendiga.